Ajá. Bueno, vamos a estar entonces iniciando esta tarde y continuar, ¿no? Este último tiempo. Así que vamos a orar. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, esta tarde. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que se encuentran. Te pedimos, Señor, que tú sigas usando a cada uno de los que van a estar enseñando, Señor, tu palabra. Igualmente, Señor, toca los corazones de cada uno de los que van a estar, mi Dios, escuchando, y sea este tiempo, Señor, para poder fortalecernos también, nuestras vidas, nuestro ministerio, Señor, y que podamos compartir donde vayamos. En el nombre de Jesús, entonces oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces la primera sesión. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que llegaron a tiempo. Y para aquellos que siguen la transmisión en internet o ven después la grabación, e incluso los presentes, también saludos en el Señor. Muy bien. Quería dejar abierto ahí un par de segundos, tiempo para si hay preguntas, por lo menos del tema ayer sobre las parábolas. De otro tema no sé, usted pregúntele a... No, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, tenemos aquí a los que estuvieron enseñando los otros temas, pero ayer por lo menos el tema que se estuvo viendo en el periodo inicial era acerca de las parábolas, y ahí hablamos algunos aspectos en páginas 18 y 19. Yo pongo el cuadro, a ver, no, está muy atrás eso. Me tengo que ir muy atrás. Sí, ok, pero lo pongo por aquello mientras usted piensa si es que le surgió alguna pregunta sobre ese tema, porque ayer había bastante material para cubrir. Realmente era una mitad de página y se nos fueron como, yo no sé, como 35 minutos solamente en esa sección. Entonces yo lo pongo ahí porque ya, disculpa Leo, ya no lo había dejado listo para ver. Y alguien me preguntó, o alguien nos preguntó, ahí voy para atrás, desaparecemos todos. Alguien preguntó si este cuadro, o sea, ¿qué era esto? Yo no lo expliqué tan bien porque ya estábamos como terminando. ¿Qué era eso? Y es un cuadrito en Excel, computadora. Pero si alguno de repente no maneja tanta tecnología, usted agarra una página en blanco o dos, o una libreta, y divide simplemente por columnas. Entonces, como está ahí, ¿verdad? Parábolas, pasaje bíblico, significado, el auditorio que estaba escuchando, preguntas o situación, puntos de referencia, giro inesperado y descubrir la verdad. Entonces, básicamente es un cuadro de los, ¿cómo se llama? De las parábolas, ¿ok? Aquí vienen todas las parábolas y aquí el pasaje bíblico. Como dijimos, los espacios en blanco es porque no llegamos a completarlas todas, pero seguramente ustedes en el transcurso de algunos días o allí en sus tiempos, solo por diversión, en lugar de encender la televisión, váyase a las historias de Jesús. Suena muy espiritual eso. ¿Quién lo haría realmente? ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, ahí están los aspectos, los temas, para los que no tuvieron oportunidad de estar allá por distintas razones, pero vimos que es un aspecto de una comparación y pusimos la definición, y allí cada uno de los elementos que a partir de ese punto donde dice preste atención porque la parábola implica el significado dentro de la historia, si tiene que
ver con una pregunta o una situación, y si tiene un aspecto de referencia, si da un giro inesperado, la historia, cuál es y cuál es la respuesta que a la cual nos lleva la parábola, que ese era el propósito del Señor. Preguntas. Muy bien. Todo clarísimo quedó. Entonces, por pastillas, ¿ok? Si le preguntaran a usted, ¿qué es una parábola? Y usted lo pudiera explicar con sus palabras. ¿Se acuerdan? Que estaba el profe ahí, se subió en la silla. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Y lanzamos la pelota ahí. ¿Y quién lo podría explicar con sus palabras? Por un combo de no, mentira. No tanto. No tanto. ¿Alguno se anima? Sí, parece que no estuvo tan bien explicado eso, porque no lo puedo explicar. Ok, vamos a ver. Albertina se echó al agua. Se mandó y Yari dice, ay, ya la vida. A ver cómo le va. Y ustedes juzgan, damas y caballeros. Dios mío. Ok. Para mí, una parábola es un ejemplo de algo, ¿ya? Para que la persona pueda comprenderla con lo que ve. Ok. Yes. Un ejemplo. Más o menos. Sí, Okay. Un ejemplo, la persona da un ejemplo. Dame un ejemplo de una parábola. Un ejemplo de una parábola. Un ejemplo es el sembrador. Ok, ¿y eso qué Lo es? que él estaba, cuando le explica de la siembra. Ajá, ¿y eso qué es? Una historia. ¡Una historia! Muy bien, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Ok. Y te corté, perdón, te corté. Sigue con la idea. Es una historia. Me cortó la inspiración. Tío. Claro, se me fue la inspiración. Sí. Pero ya está la pastilla, nada más termina la idea. Okay. Ahora dice Albe, ahora porque me interrumpiste ya no la Ok, termino. una historia de lo que uno puede ver que sucede diariamente, puede ser, Sí. ¿ya? Y entonces para que sea más comprensible Ok. lo que se le está explicando a la persona. Muy bien. Sí, estuvo, amerita pastilla, y como hoy es un día de esos así, como de cierre, 2 por 1, damas y caballeros. Gracias. Y puede meter la mano, pero solo puede sacar 2. Ese por su mes. Yo no le pedí permiso a Mark. Ok, tengo que apurarme porque si no, donde me doy cuenta me están haciendo ojitos y Fran, termina ya, por favor, por el amor de Dios. Pero hay más elementos en el concepto de la parábola. ¿Quién podría ampliarnos? Porque es más que una historia, es más que decir, hacerlo comprensible. ¿Ok? Y cuando pensamos, por ejemplo, o sea, las parábolas sucedieron, y tal vez no lo dijimos, las parábolas sucedieron. ¿Realmente sucedieron? No se sabe, era lenguaje figurado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué era? O sea, el ejemplo era, a ver quién se anima y levanta la mano. De aquí, y de aquí estaba el profe y apañaba la pelota, porque la raíz, ¿cómo era la cosa? La raíz para al lado, quiere decir al lado, y la raíz vole es, ¿qué cosa? Lanzar, ¿verdad? Que estábamos pensando si era
Con la contradicción si era lanzar o tirar, ¿verdad? Pero dice que lanzar. ¿Qué hacían las parábolas? ¿Qué propósito tenía Jesús en las parábolas? Una verdad, ¿de dónde? De la vida real, para comunicar una verdad. ¿Quién lo dijo? Muy bien, ahí está. ¿Qué se nos hicieron las pastillas? Ahí está, ámalo. Ok. Alguien aportó, aparte. Ok, muy bien. Sí. 2, 3. Sí. Comparte aquí con toda la mesa. Me parece que faltó. Vamos a dar una aquí, pues, sí. Pediste bien. Ok, muy bien. Fuerte el aplauso. Listo. Necesitamos empezar entonces con esta sección. Y básicamente, a ver si nos movemos aquí. Vamos a página, la que sigue, 30 es. Página 28. Página 28. Sí, pastor. ¿Y con quién estaba ahí? Hermano Aarón. Sí se puede. Es cuestión de ir y vamos para allá. Ok. 25, 26, 27. Ahí está. La siguiente. Muy bien, ahí tomen sus segundos. No falta nada, ¿no? Ahí. Muy bien. Muy bien, vamos a ir continuando en el tema sobre la doctrina de Cristo. Nos quedan 4 sesiones el día de hoy, en las cuales básicamente vamos a revisar cuál debería ser nuestra respuesta. Ya, cuando lo veamos que terminaron de escribir, porque ya está lista la gente. ¿Qué? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y si no, sáquele una foto. Dos más. Listo, necesitamos empezar, hermanos. Ok, si no, sáquele la foto ahí, saque su teléfono. ¡Pling! De todas maneras, ¿sabe qué? Ese PDF se lo vamos a compartir mañana. Ok, usted va a tener, PDF no, usted va a tener el PowerPoint para que pueda no solo completar, rellenar, cuidado. Ahí está. A ver. Menos mal que no hubo que llamar al 911, no pasó nada. Muy bien. Más allá de completar su... Mira, aquí hay más. Ok. Sáquele foto. Y si no, cuando tenga el PowerPoint, ahí se lo... ¿Ya? Ok. Vamos. Muy bien. Nosotros vamos a compartirle el material, el folleto en PDF para aquellos que están por primera vez, en PDF, para que ustedes puedan reproducirlo y conserven los derechos de IVAC y lo puedan enseñar en su iglesia local. Si tienen un grupo y dicen, ok, el mes tal o el tiempo tal podemos enseñar
este libro. Ya sabemos que son 18 sesiones. Está dividido así, por los temas, porque ustedes fueron siguiendo los temas, pueden irlos marcando. Y adicional a eso, el PowerPoint. Muy bien, vamos a ir a través de la primera de nuestras respuestas a su supremacía absoluta, y es en cuanto al concepto de que Jesús afirmaba ser Dios. Jesús afirmaba ser Dios. ¿Algunos se acuerda cuando Mark comenzó enseñando acá y él dijo la definición de supremacía absoluta? Dio una definición de un diccionario y después empleó 3 palabras. Si tiene ahí en sus notas, lo puede decir, no hay ningún problema. Se dice que la absoluta supremacía tiene que ver con... ¿la sabe, pastor? Ok, a ver qué se me hizo el... Ok. Ok, ¿la tiene ahí? ¿Autoridad? Completa, total. Ajá. Pero, y dijo completa, total y... absoluta. No. Bueno, absoluta está ahí, es la definición. Y... completa. Última. Última, muy bien. Última oportunidad. Pero está bien, te damos media pastilla, no hay problema. Es que no, ya tengo mucho, ya no quiero más, pero tú puedes compartir, no hay problema. Estamos en 2 por 1. Sí, exactamente. Ok. Él lo dijo así breve al introducir su sesión, y a mí me parece importante porque las 4 secciones que vienen a continuación en el día de hoy tienen que ver con eso. Tienen que ver con el concepto de que no es solamente la figura de un maestro. No fue un hombre con una personalidad que cautivaba a las multitudes. No es simplemente alguien de quien recordamos por una cruz. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, el pan de vida, la luz del mundo, la esperanza para este mundo. Entonces, es interesante porque hoy estaba viendo un suéter que tenía el pastor, nos vimos en la tarde y decía Rocky. ¿Alguno vio la película? Esa película de hace 50 años ya, increíble. Y el tipo cuando se sentó a escribirla ahí, la película esta de Rocky, era una persona que no tenía ni a dónde caer muerto, es multimillonario. Y él actúa en la película. Rocky. Es interesante porque pensando en ese concepto, en la figura del boxeador, ¿verdad? A veces respondemos más a cómo la vida nos tira. Si me tira para este lado, yo respondo así. Si me tira para este otro lado, yo respondo así. Y si me quiere pegar un golpe en el hígado, y aguanto, o caigo ahí, o pierdo la respiración y me dan un remate de frente al mentón y caigo. Y es interesante porque alguna vez Charles Swindoll, el conocido escritor y predicador, del cual se escuchan algunos devocionales y mensajes todavía el día de hoy, no sé si retirado, él dijo: estoy convencido que la vida es 10% lo que me pasa y 90% cómo respondo a eso. 10% lo que me pasa y 90% cómo respondo a eso. Eso tiene que ver con identidad, si uno lo piensa bien. Entonces, este concepto de la supremacía absoluta, en la cual él afirmaba ser Dios,
corresponde a dos clases de respuestas que alguna vez tal vez tú lo viste ilustrado. Yo no traje una ilustración, pero yo creo que lo podría pintar y hacer una metáfora de eso a través de los dos ladrones, uno al lado del otro, en la cruz. ¿Te acuerdas de ese episodio? Que uno le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a los que están aquí. Y habiendo suspirado, ¿qué pasó? Peló el bollo. Se murió, ¿verdad? Y el otro ladrón, ¿qué le dijo? Vamos a dejarlo ahí mientras pensamos qué fue lo que le dijo el otro ladrón. No se pierda el próximo capítulo. Muy bien, entonces mira qué interesante, porque cuando pensamos en estos conceptos, Mark también hizo una referencia a Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Acompáñame por favor ahí. Vamos a ir rápido, yo lo voy a leer para ti, si no lo tienes yo lo voy a leer. 8:58 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Dice el texto: allí Jesús contestó, ahí está, gracias, les dijo, bueno, aquí tenemos estas dos versiones, pero les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Las autoridades estaban más estancadas en ese punto, porque él estaba haciendo una declaración acerca de quién era. Él dijo: yo soy. Él no fue que dijo: yo soy él. ¿Verdad? Suena como ilógica esa declaración. Él dijo con claridad: yo soy, porque él era el Hijo de Dios, porque él es el Hijo de Dios. Entonces, partimos de esa realidad en que Jesús, afirmando ser el Hijo de Dios, es el Dios autoexistente. ¿Recuerdan en aquella buena tarde? ¿Recuerdan en la página 5, cuando también de nuevo Mark a la introducción comenzó diciendo, o explicaba 5 o 6, él explicaba acerca de los 7 gran yo soy? ¿Ok? Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el agua. Y él iba hablando acerca de esas declaraciones. Y ahí en capítulo 8, un poquito más atrás, si me acompañas, en capítulo 8 de Juan encontramos versículo 12 a Jesús diciendo, lo leo acá en esta versión: Jesús habló una vez más al pueblo, estaba hablando a la multitud, y él dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. Versículo 18, capítulo 8. Nuevamente empieza el versículo diciendo: yo soy uno de los testigos y mi Padre quien me envió es el otro. Él estaba declarando eso que tanto chocaba a los fariseos y los escribas. Versículo 24, una vez más encontramos esa declaración cuando dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmó ser, si no creen en eso, morirán en sus pecados. Versículo 36, él habla de que él es el libertador. Y el versículo 40 dice directamente, él los confronta diciendo: ustedes son asesinos. Porque ya estaban viendo la manera de ajusticiarlo. Y recuerden que la forma de ajusticiamiento de los judíos, ¿cuál era? ¿Verdad? Tirar piedritas. Tirar piedritas. Y era literalmente eso. Era matar a la persona
como encontramos el ejemplo ahí, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 6, Esteban, Hechos 6, 8, 6, 8, 6, 7. De Tim Marín de Dopingüe, 7, con seguridad, ok, para que lo busquen en su casa. Esteban, cuando fue apedreado. Entonces se nos presentan aquí dos caminos, ¿verdad? Hay dos caminos. Un ejemplo es el del ladrón que murió rechazándolo. Es solo un ejemplo, pero es como el de aquella persona que él dijo o dice y muere creyendo que sus afirmaciones eran falsas. Que Jesús sabía que sus afirmaciones eran falsas. Que él deliberadamente falseó todas sus declaraciones. ¿Qué pasó ahí? ¡Sorpresa! Es solo como para ver si están poniendo atención. Ok. Por aquello que algunos esté durmiendo después del café, por lo menos se ría. Ok, continuamos. Él dijo, según estas personas, mentiras. Y escuchábamos acerca de algunas de las declaraciones que fueron tomadas como mentiras ayer, cuando el pastor Zach hablaba de la resurrección. ¿Recuerdan? Que él había sido un mentiroso, o que todo lo que había sido dicho acerca de él era mentira en cuanto a la resurrección. Estas mismas personas van diciendo no dicen, ahí está, que él era un hipócrita y que él era un tonto que murió por una mentira conocida. Entonces presenta la cara en cuanto a Jesús, que él mismo sabía que todo era falso. Cuando tú lees capítulo 8 de Juan, ¿quién va a hacer semejante clase de declaraciones? Haciendo semejante clase de manifestaciones, mostrándose a cantidad de personas después de haber sido muerto, colgado, muerto, maltratado y puesto en una tumba, y haberse aparecido a tantas personas. Entonces, piensa por un instante en cuanto a nuestra manera de respuesta de su supremacía absoluta, si la dureza del corazón de las personas, no solo de los fariseos, que eran personas inteligentes, porque ese es el punto, las personas que tú conoces que niegan la cruz de Cristo, su verdad y su resurrección, no son tontas, son inteligentes, porque te cuestionan tu capacidad de creer. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para eso? Bueno, estas personas como las de hoy en día, ateos o personas así, ellos pueden argumentar toda clase de cosas, pero ¿sabes cuál es realmente el asunto aquí, la cuestión principal? Estos fariseos y estos escribas realmente sintieron el poder de Dios en la persona de Cristo y no podían negar la realidad de sus milagros, y a pesar de tener en su propia cara el poder manifestado de Jesús, continuaban negando y persistían en esa actitud. Entonces esta es la realidad de personas así, personas que también van diciendo que Jesús no sabía que sus afirmaciones eran falsas. Simplemente él decía cosas como disparates, ¿verdad? Y que sinceramente él fue engañado. A él se le dijo, tú eres el Hijo de Dios, y él repetía eso. ¿Te imaginas, no? ¿Te imaginas un cuadro así? Y que él estaba tan loco que él era un lunático.
No es sorpresa que hoy muchas personas, familiares nuestros, gente llena de cabeza inflada, de intelectualismo, pero que necesitan de Dios, o gente con indiferencia o incrédulos, niegan al Cristo. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros estamos puestos para preparar ese camino. Te leo un texto ahí que estuvimos compartiendo rápidamente, no lo tienes que buscar. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 40, compartíamos en estos días ahí con un grupo, en un devocional, antes del tiempo nuestro, acerca de esta declaración. No sé si te suena Isaías 43. Y el profeta Isaías dijo: escuchen la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Interesante porque la expresión ahí, escuchen, es como cuando el maestro está en la clase y yo cuando los pelados en la parte de atrás están ahí hablando y se ríen. Entonces el profeta hace un llamado de atención, no como palmeando fuerte, ¿verdad? Pero sí un llamado de atención, haciendo una impostación de su voz para que la gente preste atención. Pongan atención. Es la voz de alguien que clama en el desierto. ¿No te suena familiar eso? ¿Que alguna vez alguien lo dijo? Alguien de apellido Bautista. No era apellido Bautista. Le decían Juan, porque él bautizaba. Y él continuó diciendo: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una calzada, decía. Y en esta traducción dice una carretera. Ninguna calzada, hagan una carretera. ¿Por qué tan miserable? ¿Qué tacaños? Una calzada. ¿Qué es eso? Una carretera. ¿Sabes para qué? Para preparar el camino para tus familiares, para tus compañeros de trabajo, para la gente con la que compartes en los fines de semana, después del tiempo de familia, que tal vez, gente que tú y yo amamos, pero que, bueno, simplemente no conocen a Dios. Los vecinos. ¿Sí, no? Necesitamos preparar el camino para estas personas, todas estas cosas que creen. Que no, Jorge, tú estás loco, ¿cómo estás creyendo en ese Jesús? Bueno, con nuestra vida nosotros podemos ayudarles, no que los vamos a salvar, obviamente, pero ayudarles a generar un cambio a través de nuestra respuesta, mostrando amor. Y yo noto algo diferente en usted, Rogelio. Algo diferente noto en usted. ¿Qué será? Bueno, yo alguna vez, y puede contar la experiencia de su vida con Jesús. Alguna vez escuché esto, yo estaba en esta situación delante de Dios, separado de Él, entendí esta verdad, reconocí mi necesidad de Cristo en mi vida, me arrepentí de mis pecados y Él me cambió para siempre, pero no por lo que estoy acá, sigo siendo una persona común, de carne y hueso, pero cambió mi manera de pensar y sé que si un día muero, ¿dónde voy a ir? Al cielo, ¿ves? El antes, el ahora y el después. Y esto es lo que la gente necesita escuchar. ¿Conoces alguno así? Levanta la mano, por favor. Alguno que dice, él está loco. Solo Eric conoce a alguien así. ¿Alguno conoce una persona así? ¿Sí? Solo Rogelio. Muy bien. No, sí hay varios acá. Muy bien. Entonces luego está el otro lado, el lado derecho, y avanzamos con eso para entonces decir que sus afirmaciones eran verdaderas. ¿Tú crees eso? ¿Usted cree eso? ¿Que sus afirmaciones eran verdaderas? Okay. ¿Creemos? Amén. Creemos, sí, creemos. ¿Creemos que Él es el Señor? Amén. Hay más amén ahora.
Entonces, Juan capítulo 5, versículo, un par de capítulos atrás, capítulo 5 de Juan, versículos 16, 18, Juan relata nuevamente un episodio ahí interesante, y él dice en esta traducción: entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Había dos elementos ahí que estaban en contradicción con el sistema religioso de la época. Para ellos solamente ciertas personas tenían acceso y ellos se hacían sabedores de la verdad. ¿Ah? Yo soy doña toda, soy un fariseo. Y es interesante esta sección porque, como vimos en días anteriores, los primeros 5 capítulos de Juan son los, por así decirlo, los capítulos allí considerados del momento de la popularidad de Jesús. Él comienza a darse a conocer y va comunicando su mensaje. Suceden un par de milagros ahí y la gente dice: ese es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el hombre que estábamos esperando, el que nos va a libertar de la opresión. Pero entonces había una situación ahí también de tipo política. Y es donde en capítulos 5 y 7 comienza un periodo de controversia. Allá la gente decía: bueno, pero si nosotros empezamos a seguirlo, ya ponemos en peligro nuestras vidas, y además lo que están diciendo los líderes religiosos, los fariseos no deja de tener razón, decían ellos. ¿Cómo es posible que en el día de reposo Él se pone a sanar? Ellos cuestionaban eso. ¿Y qué fue lo que pasó? En el contexto, lo que pasa es que Él sana a un hombre que tenía años de estar ahí postrado, y lo sana en el día de descanso, en el día de reposo, ¿verdad? Y no resulta tan ilógico que Jesús violara la ley de Moisés y mandara a otros también a romperla, ¿no? Pero Jesús utiliza sus poderes, bueno, ahí lo vemos en versículo 9, y a los ojos de ellos, porque ellos lo vieron, eso es lo más irónico, ellos lo vieron, pero estaban tan ciegos espiritualmente que no lo podían entender, simplemente cerraron sus corazones. Esa fue la clase de respuesta que muchas personas tuvieron. Hoy vivimos una clase de cristianismo así también. Es una clase de cristianismo de conveniencia. Hoy vivimos bajo esa especie de nube farisaica también. Tendemos a señalar a la persona, al hermano que tal vez llegó después que nosotros a la iglesia. Y porque nosotros tenemos algunos años más de ser creyentes, y tal vez el otro hermano o la otra persona creció honestamente, creció más rápido que nosotros espiritualmente. De repente uno lo ve que está sirviendo y que el pastor o el liderazgo le toma a esa persona en cuenta para hacer otra cosa, y yo como que voy menguando y voy perdiendo ministerio, voy perdiendo popularidad, entonces ya no existo. Ay, pobre de mí, nadie me quiere, como gusanos. Y eso va generando en la persona un sentimiento de rechazo hacia la otra persona. Mucho cuidado, porque nuestras iglesias están llenas de personas así. A veces nos amoldamos a ese concepto de ser unos santurrones y de servir al ojo, que el pastor me vea. Me gusta ser visto, me gusta el reconocimiento, la palmadita en la espalda. Y está bien recibir el reconocimiento, no está mal. El problema es la motivación, el corazón. Recuerda que solamente Dios ve las motivaciones de tu corazón.
El pastor no las puede ver, el liderazgo no las puede ver, pero Dios sí las puede ver. Entonces aquí encontramos esa situación en cuanto a el Señor Jesús. El versículo 17, cuando Él declara en Juan, mi Padre, mira qué interesante, porque la palabra original que Él declara ahí viene del griego, de donde sale la raíz idión, que es idiosincrasia. ¿Oyeron la palabra idiosincrasia? Habla de los rasgos, del temperamento, del carácter, de los distintivos propios de un individuo o de la nación. Ejemplo, la idiosincrasia del panameño. ¿Cómo es? Es alegre, le gusta conversar, se reúne en grupos. Es interesante, uno se encuentra panameños afuera de Panamá, se hacen notar, te lo aseguro. Entonces uno los encuentra y uno se identifica rapidito. Hey, ¿dónde vives? Que no sé qué. Hey, qué chévere, qué pretty. Hey, ya tengo años de no ir a Panamá. ¿Cómo me gustaría volver ahí para comerme un bollo preñado y un buen chicheme? La idiosincrasia del panameño. Y esta palabra, allí mi Padre estaba revelando o estaba mostrando que Jesús tenía un temperamento, rasgos, carácter, elementos que lo distinguían como el Hijo de Dios. Porque Él tenía un Padre celestial. Versículo 17 lo dice. Interesante. Entonces, usted lo puede rechazar, usted lo puede aceptar. Es el otro lado de la cruz. Cuando el otro ladrón dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. De cierto te digo, le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Boom! ¡Bam! Como dice un amigo mío. Y aquel hombre en aquel momento, en su sufrimiento de muerte, expiró. Y yo tengo la convicción que uno, ¿sabes para dónde fue? Derechito para. ¿Y el otro para dónde fue? Derechito. Sin pasar por Go y cobrar los 200 para aquellos que han jugado Monopoly. Bien, los últimos minutos son para ver esta declaración del señor C.S. Lewis. Para los que no lo conocen, él es un famoso escritor británico que con muchos libros escritos, pero de quien se conoce por las Crónicas de Narnia, con la cual los amigos de Walt Disney hicieron millones de dólares con sus películas, pero que retrataba analogías y similitudes a través de sus historias interesantes, hablando acerca del Mesías, del Salvador, el León de Judá. ¿Se acuerdan? Ahí en sus Aslan y sus escritos. Él dijo, un hombre que sea solamente un hombre moral y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un buen maestro de la moral. Sería un loco, un lunático, en un nivel con un hombre que diga que es como un huevo cocido, o sería el diablo del infierno, es decir, para aquel grupo de personas que decía que Jesús estaba loco. Usted debe tomar una decisión, decía Lewis. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Pero no se nos permita surgir con algo sin sentido diciendo que es un gran maestro. Un momento, pero nosotros estamos diciendo que él es el maestro. Hay un tío ahí que escribió un libro que él dice que él es el maestro de los maestros. Pero ¿sabes qué? Es interesante el final de su declaración y que yo estoy de acuerdo.
creería que estamos de acuerdo, porque él dice al final, él no ha dejado eso a opción nuestra, no fue su intención. Es decir, en un sentido como que no hay una alternativa, porque es interesante, 3 posibles respuestas que están descritas en los evangelios. Vamos rápido a ellas y encontramos allí la primera, cuando se plantea la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús al que llaman el Cristo? ¿Qué voy a hacer? Mateo 27, 22. Ahí el evangelio casi al final. Okay, dice. Dice Mateo 27, 22. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, gritó la multitud. ¿Se acuerdan de esas películas de Semana Santa? Enfocan la escena, está Pilato, está el Señor Jesús ahí, atado a mano, todo maltratado, castigado, con el ojo hinchado, lacerado, golpeado. Mi Señor estaba ahí y la multitud ingrata gritaba. ¿Cómo dijo la multitud? No le pusieron ganas. ¿Cómo dijo la multitud? ¿Qué corazón había que tener para mandar a una persona así al matadero? Pero qué interesante lo que pasa ahí, porque hay una serie de posibles respuestas. Y la primera de esas es como la del Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín era un grupo como de 70, era de 70 jueces de la ley. ¿Y quién era el jefe ahí? Caifás. Él era el sumo sacerdote. Entonces ahí en el capítulo 11 de Juan, versículos 45 al 48, encontramos el relato. Y Juan nos describe un episodio cuando él dice en el versículo 45: al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. ¿Se dan cuenta cuál era la motivación del Sanedrín? Estaban más interesados en la pérdida de su capacidad de autoridad religiosa, porque decían, los romanos van a venir y nos van a destrampar el templo. Así, en cuestión de un día. Pam, pam, pum, pam, y todo el templo hecho leña. Esa era la motivación de ellos. Puede ser que yo tenga una motivación así, muchas veces. Más interesado en proteger mi posición ministerial en una circunstancia determinada. ¿Y sabes qué? Te contratamos para ser parte del Sanedrín, porque eres uno como de uno es uno como uno de ellos. Tristemente, las autoridades en ese momento reconocieron eso, es decir, es como el minuto de hidratación en un partido de fútbol, y que van perdiendo 3-0 y se juntan y dicen, hey, Jesús nos está haciendo leña con milagros y todo lo que está haciendo. A ver, ¿qué hacemos? Sí, tenemos que apedrearlo, hay que matarlo, hay que eliminarlo. Sí, vamos tras él. Se juntaron para hacer un complot y confabular en contra de él. Y ya fueron con esa iniciativa. Querían matarlo. Recuerden que la forma de ajusticiamiento judía era a piedra limpia. Segundo incidente, Lucas 23, 6 al 12.
Allí el doctor Lucas relata el pasaje en capítulo 23 y él dice en versículos 6 al 12. Dice, ¡ah! ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Entonces Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él, y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de él y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real, lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Interesante. Llega este momento donde Cristo es interrogado por Pilato, pero entonces lo manda a Herodes. Este Herodes Antipas no es el Herodes de Lucas capítulo 2, es otro Herodes, otro rey, que es el que pasó por, le cortó la cabeza a Juan el Bautista por puro interés. Es decir, él estaba manifestando el mismo odio hacia Jesús que manifestó a Juan el Bautista, por conveniencia. Pero ¿cómo lo manifestó? Se burló de él. Se burló de él. Cuando nosotros hacemos diferencias adentro de la iglesia local, y a veces agarramos de broma situaciones con otras personas, con creyentes, porque creemos que tenemos la suficiente confianza para hacer bromas, estamos teniendo la actitud de Herodes. Y suena como muy, pero que este Frank, qué lega que es, por Dios. Así que uno puede tener esa actitud también, porque si lo estás haciendo con el prójimo, ¿a quién Jesús te dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo? Si te acuerdas, ¿no? Marcos capítulo 2. Si tú dices que me ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿O quién no se ama aquí? ¿Quién no se bañó hoy o no se pudo bañar? Digamos que bueno, yo no tenía agua en la casa, no me bañé. Está bien. Pero no me pongo la misma ropa y llego todo aromático, ¿no? Me cambio y trato de ponerme chévere, me paso aunque sea el cepillo por la cabeza. Vamos terminando. Y por último, Juan 18, 28, 31. Juan 18, 28, 31 son 4 versículos nada más. Dice, el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Es interesante lo que se estaba cumpliendo ahí, que fue lo que no leímos en Juan capítulo 11. Porque Caifás no podía justiciar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la profecía que decía, Isaías 53, ¿cómo iba a morir el Mesías? ¿Apedreado? Si se acuerdan, iba a morir crucificado. ¿Sabía Isaías que iba a haber un imperio romano 800 años después? Ni idea, ni por ahí.
pero la profecía se estaba cumpliendo. Y todo a través de no decidir. Alguna vez, no sé si todavía está en el manual del tránsito, cuando tú estabas aprendiendo a manejar aquí en Panamá. Yo aprendí a manejar aquí, ya viejo, hace como 20 años. No tenía carro y siempre andaba en bus, normal, la vida normal. Pero me quedó marcado una frase del manual de la ATT, que dice que no hay peor decisión que la indecisión cuando estás manejando. O sea, que tú vas manejando, ¡ay! ¡Cuidado! ¡Pam! Y ahí te diste. No, tiene que ir decidido. Y a veces uno aprende a manejar un poquito a la defensiva, pero a la ofensiva también. Bueno, Pilato ni sabía manejar, ni sabía decidir, porque era puro interés. ¿No te pasó alguna vez que tu indecisión a veces causó estragos, nuestra indecisión? Bueno, en el caso de Pilato, sí. En el caso de Pilato, sí. Y es notable ver cómo el hecho de conocer la verdad, pero confiar en Él, marca una diferencia. Y por alguna razón fuertísima, muy fuerte, terminando aquí ya, encuentras en el Evangelio de Juan la palabra confiar o creer 99 veces. Confiar o creer 99 veces. Juan capítulo 20, versículos, creo que se leyó, versículo 30 al 31. Terminamos con esto. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Amén. Creemos en aquel que tuvo la autoridad y declaró ser Él el Hijo de Dios, y hemos creído en Él. Gloria a Dios por eso. Y yo quería terminar solamente diciendo, no fue la mejor manera de terminar, pero me olvidé de mencionarlo, y quiero pedir una disculpa pública, porque ayer, cuando estaba dando el tema de las parábolas, hicimos una mención a la manera en que ciertos hermanos interpretan y comunican la Biblia, y yo dije el nombre de un predicador muy conocido, ¿ok? Y eso estuvo muy mal de mi parte. Entonces, por favor, disculpen, y ustedes pueden decir, pero Fran, tranquilo, sí. Todo el mundo sabe de predicador, sí. Y no fue. ¿Sabes por qué? Porque una persona se acercó y tuvo el valor de decirme, cuando terminó todo, dice, ¿sabes qué? No estuvo muy bien que cuando referiste un ejemplo negativo, dieras el nombre de la persona. Porque tal vez tú no estás de acuerdo con la postura del hermano, pero es un hermano en Cristo. Y cualquiera de los que está ahí en IVAC podría decir lo mismo de ti. Que tu actitud y tu manera de referirte hacia ese hermano, también tu actitud fue cuestionable, porque hablaste de él, y acaso Dante estaba ahí sentado para que le dijeras sus 4 verdades. Tú predicas así de esta manera, así, hasta no me gusta. Pero esa es una opinión muy mía, y decirla de manera pública no estuvo bien. Así que disculpas. No se hace eso. ¿Ok? Muy bien, gracias. Next. Gracias, hermanos. You've heard my...
is it Buenas tardes still? Not noches yet. Tardes. Tardes. Okay. Sí. All right. Sí, sí, sí. Check, check. This one works. Maybe this. Check, check. We'll figure it out eventually. Oh. See, I just need one. Ah. Got it. We have candy, so I'm going to try to give out more candy today. Tenemos pastillas, es como dicen ustedes. Entonces voy a tratar de darle pastillas a ustedes hoy. Pastillas. I just want to let you all know that we are so blessed by all of you to come down here. Yo solo quiero dejarles saber a ustedes de que estamos muy agradecidos de que ustedes puedan venir aquí y reunirse aquí con nosotros. And we so look forward to coming down here and having the first day get started. Y al inicio estamos súper emocionados de poder iniciar con el primer día de las lecciones. And then we think we've got 4 whole days to be with you. Y después pensamos, mira, tenemos 4 días más para poder estar con ellos. And then we hit day 4. Y después ya llega el último día y es como... It's almost over. But we do it again. Pero podemos hacerlo una vez más. Okay, we're going to look at page 30. Entonces In your notebook. vamos a estar en la página número 30 de sus folletos. I was in Cimarron, New Mexico in the United States in 1975. Okay, en 1975 yo estuve en un lugar de Nuevo México que se llama Cimarrón. I was 15 years old and I went with 4 of my friends and my father to a Boy Scout high adventure camp. Tenía 15 años y pues fui con unos amigos y con mi papá a un campamento. Sí. This is not me, I just had to find an example. Que este no soy yo para que... La tengo ahí para ejemplo, nada más. I got this picture so you could see what a burro is. Yo puse la foto ahí para que ustedes pudieran darse cuenta de cómo se veía el burro, nada más. I'm not the one on the left, no. Y dice que él no es el que está del lado izquierdo, para que... Anyway, I found myself on the side of a mountain looking 2,000 feet down to the ground below on an 18-inch wide rock ledge. Entonces, mientras estaba haciendo esta caminata, me encuentro en una montaña que hay un precipicio a un lado de como un montón de kilómetros y yo podía ver para abajo. Y el espacio donde estaba caminando era de 18 pulgadas. O sea, haga ahí la matemática usted que es tan bueno, yo no. No sé And to cuánto. make matters worse, I was guiding a 500-pound donkey on the same 18-inch wide ledge. Que el punto era que bien peligroso y lo peor de todo esto era que yo estaba, tal como en la foto, guiando a un burro de 500 libras. Our guide and my 4 Boy Scout friends were behind me. Y el guía y mis amigos que iban conmigo, los scouts, iban detrás de mí. One slip by either me or the donkey would have made for quite an exciting fall. Ok, eso significaba que si yo me resbalaba o si se resbalaba el burro, eso iba a ser una caída muy, muy divertida después. We could see the camp below us and we could see the path on how to get to that camp, but it was very difficult. Nosotros desde arriba podíamos ver el campamento donde nos estábamos quedando, podíamos ver la ruta que teníamos que seguir, pero para poder llegar allá era muy difícil. No one spoke very much on that section of the trail
because our mouths were dry, we were almost out of water, and two of us were sure we were going to die. Mientras estábamos caminando en esa parte bien peligrosa, ninguno de los que íbamos ahí hablaba. Primero porque teníamos la boca seca porque ya no teníamos agua. Y segundo porque sabíamos de que por lo menos dos de los que íbamos ahí iban a morir. Así de peligroso era. Obviously, we did make it to camp because I'm still here. Obviamente llegamos bien al campamento, pues porque estoy aquí contándoles la historia. I found out when we got to camp that donkeys are very sure-footed animals, and the one that we had been on that trail hundreds of times. Sí, cuando llegamos al campamento yo me di cuenta de que los burros son muy, ¿cómo digo esto? Como macizos, como que saben caminar bien, por decirlo así. Y este burro había caminado por ese camino muchísimas veces, no era la primera vez que hacía esa ruta. So why would a person follow someone, especially if it was going to be a difficult trail? Entonces, ¿por qué es que una persona seguiría a otra persona sabiendo que el camino que hay que seguir es un camino difícil? It may have been something that you wanted to do. Tal vez esa persona quería hacer esa caminata. Maybe it was a commitment that you wanted to make to yourself, a challenge. Tal vez era, no sé, un reto que usted quería ponerse a usted mismo, usted misma, y pues por eso hizo esa caminata. Maybe it was an adventure you wanted to go on. Tal vez era una aventura que usted dice, bueno, yo quiero también hacer esta vaina. Or maybe your friends were all doing it and you didn't want to be left out. O tal vez todos sus amigos lo estaban haciendo y usted no quería ser como dice el pastor Frank, el bicho raro que no lo hacía. Each person must make their own decision to follow. Cada persona tenía que tomar la decisión de seguir, de ir. So what kind of qualifications should you look for in a person that you're going to follow? Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que nosotros tenemos que buscar en una persona para poder seguir a esa persona? Let's talk about that. I need to get rid of some candy. Que hablemos un poquito acerca de esto. Yo tengo que regalar todas las pastillas porque no me las puedo llevar. So what qualifications should you have? Entonces, ¿qué características tiene que tener un líder? Dígame. Trustworthy. ¿Cómo? Humility. Humility, okay. Yeah, that's true. Ajá. Patience. Patience, who said that? Haha, there we go. Okay. A good listener. A good listener? She's a good listener. Have to be, who said that? Have to be a good listener. Tiene que ser That is true. tiene que saber escuchar muy bien, sí. What else? Trustworthy. Trustworthy? So if I'm going to follow that one, he has to know perfectly how to get there. Oh, yes. Sí. Sí. Muy bueno. Anything else? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Look, I'm speaking Spanish. Someone that is strong. Strong. Who said that? The lady there. That was such a good answer. We get a peppermint for that one. Okay, esta mala respuesta que le voy a dar una pastilla diferente. No puedo decir pastillas. All of those are great answers and absolutely true. Todas esas respuestas son verdaderas, son muy buenas. I think I heard somebody say they have to know where they're going and how to get there. Alguien por ahí dijo, esa persona tiene que saber a dónde va a ir y por dónde es que tiene que llegar ahí. And they must have the skills and the strength and the authority to make that journey. Tiene que tener la habilidad, tiene que tener la fuerza, tiene que tener la autoridad para poder hacer esa caminata. So what are we going to do with our knowledge of Jesus' absolute supremacy? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora que conocemos y entendemos la absoluta autoridad de Jesús o la absoluta supremacía de Jesús? We've seen that his life was extraordinary and he demonstrated his supremacy as he showed the world who he was and what the limits of his authority were, which there were no limits. Sabemos de que su vida fue extraordinaria y él demostró su supremacía a medida que él le mostraba al mundo su vida maravillosa, sus milagros, la autoridad que él tenía, y sabemos que esto lo hizo sin límites, porque obviamente él no tiene límites. We heard that his birth was miraculous, his miracles and signs were powerful, and his teaching was like one having complete authority. Hemos escuchado aquí que su nacimiento fue milagroso, escuchamos sobre sus milagros,
sobre sus señales, sobre sus prodigios, que todo esto fue poderoso. Escuchamos también acerca de su enseñanza y que enseñaba como alguien que tenía autoridad. We saw also his cross was victorious, his resurrection glorious, and he reigns in heaven today, and his return to earth is certain one day. También estuvimos hablando aquí acerca de la cruz victoriosa, de su resurrección gloriosa, de que Él reina en el cielo hoy mismo y de que su regreso es un regreso seguro. So how do we respond? We follow Jesus. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que tener a eso? Bueno, nosotros seguimos a Jesús. Did I go the right way? Ya. Okay. So first of all, my heart is happy. It's stirred when I read Peter's response to Jesus' question in John 6. En Juan 6, cuando yo leo una conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos en Juan 6, mi corazón se alegra, mi corazón como que se emociona al leer la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús. Could someone read John 6, verses 67 through 69? Alguien que puede leer Juan 6 del 67 al 69. Going once, going twice. Juan 6, 67 al 69. Dice, entonces Jesús mirando a los 12 le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, que vayan uno de ustedes, que es uno de los 12 que más tarde los traicionará. Gracias, thank you. That's an amazing passage. When you think about these 12 disciples that have been following Jesus for a long time. Este es un pasaje bastante hermoso si nosotros consideramos a estos 12 discípulos que estaban siguiendo a Jesús por ya hace bastante tiempo. And we see that many of the other followers are leaving because his message is too difficult. Y se nos dice aquí en este pasaje que muchos de sus discípulos lo estaban dejando. ¿Por qué? Porque su enseñanza era un poquito incómoda, difícil de seguir. And I love when Jesus asked the 12, so do you want to keep following me as well? Y Or do you want to leave? me encanta la pregunta que Jesús le hace a los 12 cuando les dice, ¿acaso también ustedes quieren irse o me van a seguir? And I love Peter said, Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life. Y me encanta la respuesta de Pedro que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. We have 4 key points that we're going to look at with regard to following Jesus on a daily basis. Vamos a considerar 4 puntos principales que tienen que ver con cómo nosotros seguimos a Jesús en nuestro día a día. The first key is following Jesus is a priority decision. Como dice ahí la primera, seguir a Jesús es una decisión prioritaria. Could someone read Luke 9, 57 through 62? Alguien que pueda leer ese pasaje que está ahí, Lucas 9, del 57 al 62. Just going to have to read loud. I can't seem to get the microphones to work. Va a tener que leer fuerte porque parece que el micrófono no funciona. Sí, sí. Mientras caminaban, Sí. alguien le dijo a Sí. "Ve a cualquier lugar que Sí. vayas". Se respondieron, "Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde reposar la cabeza". Gracias. So our first point is that there are no guarantees. Ok, nuestro primer punto ahí entonces es que no tenemos ninguna garantía. So what does the first person say to Jesus in this passage? ¿Qué es lo que vemos la primera persona qué es lo que le responde a Jesús aquí? ¿O qué es lo que él le dice a Jesús? La primera persona. What's the first person say? ¿Qué es lo que la primera persona le dice a Jesús? I will follow you wherever you go.
I'll follow you anywhere. Sí, yo lo voy a seguir a donde quiera que vayas. That's a very noble gesture, and I'm sure that all of us have felt that same feeling at some point or another in following Sí, Jesus. esta es una declaración bastante noble que tal vez esta persona le está diciendo a Jesús. Y no creo que solamente él se haya sentido así, probablemente muchas personas que lo seguían se sentían de esa forma. But what was Jesus warning? Pero To ¿cuál, everybody. pero ¿cuál fue la advertencia de Jesús a esto que este señor le dijo? The Son of Man has nowhere to lay his head, Absolutely. they also, they're not going to Yes. have a place to Yes. stay. I think he was saying that we don't have, or we're not going to have the same kind of comforts that you may be used to, so consider carefully, there are no guarantees. Entonces, yo creo que lo que Jesús le está diciendo aquí es, mira, no vamos a tener la misma comodidad que tal vez tenemos en este momento. Entonces, considere muy bien si eso es lo que usted quiere, porque no hay garantías. Also, the next point says there's no time to wait. El siguiente punto, ahí se nos dice que no hay tiempo para esperar. Jesus then invited another person who was following them and said, "Follow me." Se nos ve también, Jesús invita a una persona que lo siga y le dice, sígame. The person then asked if he could go and bury his father first. Y la persona le responde y le dice que si puede ir a enterrar a su padre primero. And Jesus said, "Allow the dead to bury the dead." Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. It seemed a little harsh. What do you think he meant? Suena un poquito como duro, ¿no? De parte de Jesús. ¿Qué creen que significa esto? Deja que los muertos entierren a sus muertos. I think the person was obligated or felt obligated to care for their father until he died. Creo que esta persona a la cual Jesús le está diciendo esto, se sentía de alguna forma obligada de cuidar a su papá, incluso o antes de morir, o incluso hasta la muerte. Jesus was saying that following him was a priority decision that had to take precedence over anything else. Jesús, yo creo que lo que le está diciendo aquí a esta persona es que seguirlo a él tiene que ser prioritario y tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. In other words, there's no time to wait. Make the decision now. En otras palabras es, no hay tiempo que perder, así que toma la decisión hoy. Our next bullet point is no competing loyalties. El siguiente punto es que no hay lealtades en competencia. The last person said to Jesus, "I will follow you, Lord, but first permit me to go back and say goodbye to my family at home." Que la tercera persona le dice a Jesús, te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesus answered that statement, "No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God." Jesús le respondió a este señor, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. I think what that means is once you look back while plowing, or the furrow can get crooked, and you can't be focused on ministry. Let's break that up into two things. Once you're plowing and you look back, the furrow gets crooked. Okay, vamos a ver qué es lo que significa esto aquí. Yo creo que cuando nosotros estamos arando y vamos hacia adelante, pero volvemos a ver para atrás, el camino empieza a hacerse, And I think Jesus se is empieza a saying- desviar. Sorry. Yeah, and I think Jesus is saying if we're following him and we're concerned about things behind us and other things, we lose focus in ministry. Entonces yo creo que lo que Jesús está tratando de decir aquí es que si nosotros estamos siguiéndolo a Él, pero estamos enfocados en cosas que hemos dejado atrás, entonces vamos a estar perdiendo el camino y nos vamos a desviar. So Jesus was urging those that follow him to have no competing loyalties. Entonces lo que Jesús estaba urgiendo aquí a las personas es que no tuvieran lealtades en competencia, que no tuvieran prioridades en competencia, por decirlo de otra forma. The next key, or the second key in following Jesus, is that following Jesus is a sacrificial. Sí, el segundo Decision. punto que ustedes ven ahí dice que seguir a Jesús es una decisión sacrificial. Let's look at some context for the next couple verses. Veamos un poco del contexto de este par de pasajes que están ahí en Lucas. In Luke 5:11, Simon and his brother Andrew and James and John had all been fishing all night and didn't catch a thing. En Lucas 5 se nos habla que
Pedro, Andrés y otros personajes ahí estuvieron pescando toda la noche y no pudieron conseguir nada. The four of them were cleaning their nets when Jesus got into Peter's boat and began to teach people on the shore from the boat. Estas personas estaban recogiendo sus redes cuando Jesús subió al arca de Pedro y empezó a enseñarle a las personas que estaban ahí. When he was done teaching, I love this, he told Simon to put out to the deep water and cast your nets. Cuando terminó de enseñar, Jesús le dijo a Pedro que tirara las redes a la parte más profunda y que echara ahí las redes para pescar. And I'm sure Simon was thinking, I've heard about this guy. He's a carpenter. What does he know about fishing? Y yo creo que tal vez Pedro, después de eso que le dijo Jesús, tal vez estaba pensando como, mira, yo sé quién es este que me está diciendo que haga esto. Yo sé que es un carpintero. ¿Qué sabe un carpintero de cómo pescar? So Simon humored him and put the nets out into the water. Entonces Simón pues siguió el consejo de Jesús y puso las redes donde le dijo. And what happens next? ¿Y qué es lo que sucede después? So many fish came into the nets that the nets began breaking. Dice que tantos eran los peces que entraron en la red que la red empezó a quebrarse. Simon had to call for help. Dice que Simón tuvo que llamar a los otros para que le ayudaran. The nets were breaking and he called for James and John, the sons of Zebedee, to come help. Las redes estaban tan llenas que él tuvo que llamar a Juan y a Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo. And then when they finally got all of the fish in the boat and got back to shore, Y una vez que ya pudieron meter todos los peces a la barca y llegaron a la costa, Simon called Jesus Lord and asked him to leave because he was a sinful man. él le dijo a Jesús, él llamó a Jesús Señor y le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. The miracle demonstrated to Simon his own sinfulness and Jesus' deity. Este milagro aquí demuestra la pecaminosidad de Pedro, pero por otro lado nos muestra la divinidad de Jesús y el poder que él tiene. And then the verse says, when they brought their boats to land, they left everything and followed him. Y en el versículo 11 del capítulo 5 de Lucas se nos dice que, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Those four guys left their boats and their families and followed Jesus. Esos 4 hombres que estaban ahí dejaron todo, dejaron a sus familias para seguir a Jesús. Their decision required sacrifice. Esa decisión que ellos tomaron ahí requería algún tipo de sacrificio. Then we see Matthew, or Levi, was called in much the same way to follow Jesus as seen at the end of chapter 5. Al final del capítulo 5, versículos 26, 27 y 28, también tenemos la historia de Mateo, que le decían Leví, que fue llamado de la misma manera a seguir a Jesús. Verse 27 says, after that he, Jesus, went out and looked at a tax collector named Levi, sitting in his office, and said to him, follow me. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. And Levi left everything behind and got up and began following Jesus. Y él, o sea, Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. This was quite a sacrifice. Esto fue un gran sacrificio. Tax collectors were very wealthy because they could charge their own price and charge their own people whatever they wanted to, as long as Rome got their share. Los recaudadores de impuestos lo que hacían era pedirle a las personas o incrementarles el impuesto y podrían hacerse ricos cobrándole a las personas siempre y cuando ellos le daban a Roma lo que Roma pedía y el resto era de ellos. Tax collectors were not well liked, so it was really a sacrifice for Levi to leave his cushy lifestyle and follow Jesus. Y para los recaudadores de impuestos no eran un grupo que la gente le gustaba mucho por este montón de cosas que hacían. Entonces realmente fue un gran sacrificio para Leví dejar toda esa riqueza para seguir a Jesucristo. Does cushy translate directly into Spanish? Dejar su vida como cushy, no. Dejar su vida como de
How No sé, about, no how sé. about extravagant lifestyle? Sí, dejar su vida como de extravagancia, Lavish lifestyle. de lujos, Okay. que no, sí. Our next key point, I think is our third key point, is that following Jesus is a carefully calculated decision. El tercer punto se nos dice ahí que seguir a Jesús es una decisión cuidadosamente calculada. Could everyone take just a couple minutes and read the passage in Philippians chapter 3, verses 7 through 17? Alguien, mentira, no. Tómense el tiempo, unos cuantos minutos para poder leer ese pasaje que está ahí. Filipenses 3 del 7 al 17. This passage is just a snapshot of Paul's life that he used to carefully calculate his own decision. to follow Jesus. Este pasaje nos muestra nada más un poquito de la vida de Pablo y cómo él cuidadosamente calculó su propia decisión de seguir a Jesús. I never know how to give. Okay, let me go ahead and start summarizing a few of the points of Paul's life. Ok, entonces voy a resumir un poco este pasaje y lo que Pablo habla aquí acerca de su propia vida. By the way, this is a great resume if you want to be well thought of and in positions of high esteem. Yo creo que esto es un buen currículum. ¿Ustedes dicen currículum o hoja de vida? No sé cómo. Currículum. Es un buen currículum, una hoja de vida si usted quiere estar como en una posición de estatus bastante alto. But Paul considered his incredible Jewish lifestyle as rubbish. in Pero verse 8. Pablo consideraba su pedigrí judío o su estilo de vida judío como basura. O sea, Even though he could boast in the rite of circumcision, in his race, in his religion, in his record of persecuting the church, and in his righteous life. a pesar de que Pablo podía enorgullecerse del rito de la circuncisión, de su raza, de su religión, de su registro por perseguir a la iglesia y de su supuesta vida de justicia. He counted all of those things as loss in light of knowing Christ Jesus as his Lord. Aún así, él contaba todas estas cosas como pérdida por el gran valor de conocer a su Señor Jesucristo. Paul made it very clear that he had not arrived, but that he was still very much in the race of the Christian life. Pablo deja muy claro de que él no ha llegado a la meta, sino que continúa en esa carrera de la vida cristiana. Not many Christians can say or would want to say to others, "Follow me," like Paul did in this passage. Yo no creo que muchos cristianos tengan el valor o quieran decir, tal como Pablo dijo, sígueme, así como Pablo lo dice aquí en este pasaje. His example to us is a realistic view of our own accomplishments and goodness. El ejemplo que nosotros tenemos aquí de Pablo nos muestra, es un ejemplo realista de cómo nosotros podemos ver las cosas que nosotros hemos completado en nuestra propia vida y el valor que estas tienen. And then we compare that to the incredible blessings that we have as believers.
y comparamos todas esas cosas, los sueños, todo lo que hemos completado en nuestra vida, y lo comparamos con las increíbles bendiciones que nosotros tenemos como creyentes. And then we make that calculated decision to press on toward the goal of the upward call of God in Christ Jesus. Y una vez que nosotros hemos considerado eso, entonces podemos hacer ese cálculo de poder seguir adelante, seguir presionando y llegar a esa meta que es el llamado que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Okay, the last key that we're going to look at in this session is following Jesus is a personal decision. Okay, el último punto que vamos a ver ahí, como dice ahí, dice seguir a Jesús es una decisión personal. Let's first get some context for this passage. Una vez más, veamos un poco del contexto de este pasaje que está ahí en la pantalla. In John chapter 21, verses 15 through 23, Jesus asked Peter 3 times, "If you love me," and 3 times Peter answers yes. En Juan 21, del 15 al 23, nosotros vemos que Jesús le pregunta a Pedro por lo menos 3 veces, "Pedro, ¿me amas?" Y vemos la respuesta de Pedro, la respuesta es sí. This happens after Jesus' resurrection from the dead, and I believe it is significant to Peter's ability to continue in ministry. Esto sucede justo después de la resurrección de Jesús. Y yo creo que esto es crucial para la vida de Pedro y la habilidad que él tenía de continuar en el ministerio. I didn't give you enough time at the beginning to read this, so go ahead and take a minute or two and read John 21, 15 through 23. No les di chance para que pudieran leer Juan 21, 15, 23, entonces tómese 1 o 2 minutos para poder leer este pasaje. Let me go ahead and make a couple observations for us. Okay, vamos a revisar un par de observaciones de este pasaje. In context, do you remember what happened the night of Jesus' trials before the Jews and the Romans? En el contexto que nosotros vemos aquí, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que sucedió la noche que Jesús estuvo en juicio ahí delante de los judíos y de los romanos? Do you remember that Peter, as Jesus predicted, denied that he knew Jesus 3 times? Recuerdan que Pedro, tal como Jesús ya lo había predicho, negó a Jesús 3 veces en esa misma noche. And I told you last time that I'm very emotional, and when I put myself into the story, I get very emotional. Yo ya les había dicho a ustedes que yo soy bastante emocional, y cuando yo trato de meterme ahí en la historia, me emociono bastante. Peter's last denial of Jesus, he swore to people that he did not even know the man. La última vez, o la tercera vez que Pedro niega a Jesús, dice que él juró ahí, o que más bien dijo como una mala palabra, por decirlo así, a estas personas, diciendo que él no conocía a Jesús. And he didn't just swear, he said, "I don't know this man." Y Pedro no solamente como que dijo una mala palabra, sino que les dijo, yo no conozco a ese hombre. With emotion and anger, "I don't know him." Con emoción y enojado dijo, yo no lo conozco. And then the rooster crowed. Y justo después el gallo cantó. And Peter remembered that Jesus said he would deny him 3 times before the rooster crowed twice. Y Pedro recordó en ese momento lo que Jesús había dicho, que antes de que cante el gallo, usted me va a negar 3 veces. And he fell down to his knees and wept bitterly. Dice que él cayó en sus rodillas y lloró amargamente.
So in this passage, we see that Jesus gave Peter the opportunity to 3 times say that he loved him. Entonces, en este pasaje nosotros vemos que Jesús le da la oportunidad a Pedro de decirle, te amo 3 veces. After 3 times, he said that he didn't know him. Después de que por 3 veces él básicamente negó a Jesús diciendo que no lo conocía. And then Jesus said 2 words to him, and he invited him to follow me. Y luego Jesús dijo un par de cosas y lo que le dice básicamente es, o le muestra una invitación para seguirlo a él. Which for Peter was very personal. Que para Pedro esto que Jesús le estaba diciendo era algo muy personal. What a blessing that must have been. Qué gran bendición pudo haber sido esto para la vida de Pedro. There are no comparisons with others, No hay comparaciones con otros. because after Peter had been restored by Jesus, Porque después de que Pedro fue restaurado por Jesucristo, he looked back at John, who Él- wrote the book, él and said, volvió, what about him? él volvió a ver atrás a Juan, que fue el que escribió el Evangelio, y le preguntó a Jesús, ¿y este qué? Now, I don't think there was any jealousy. I think Peter just wanted to know what was going to happen to John. Yo no creo que Pedro estaba como celoso de Juan. Yo creo que genuinamente Pedro quería saber, bueno, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con Juan? I can just see Jesus going, Peter, Yo puedo imaginarme a Jesús diciendo así como, Pedro, he did it again. es como, mira, lo acaba de hacer otra vez. What is that to you? You follow me. Don't worry about somebody else. You follow me. Y Jesús le dijo, bueno, ¿y a ti qué si yo tengo algo con él? Yo lo que quiero es que usted se enfoque en usted y que me siga a mí. Sígueme. Don't worry about what others are doing for God, just what he wants you to do. Entonces no se preocupe por lo que Dios está haciendo con otras personas, sino más bien preocúpese por lo que Dios está haciendo con usted. When I had to learn this message the hard way, which is the way I learned most messages Yo when I tuve- was in university. Yo tuve que aprender esta enseñanza de la forma más dura, como la mayoría de enseñanzas que yo aprendo, que son bastante duras. Fue cuando yo estaba en la universidad. I was studying engineering, and my roommate was studying architecture. Yo estaba estudiando ingeniería y mi compañero de cuarto estaba estudiando arquitectura. We were both involved in ministry together and thought we might both go into ministry. Ambos estábamos trabajando en el ministerio y pensábamos que después de lo que estábamos estudiando íbamos a entrar al ministerio. My roommate felt like he was being pulled into full-time ministry with an organization in the United States. Mi amigo o mi compañero de cuarto, él decía, mira, yo creo que yo voy a estar a tiempo completo en este ministerio, un ministerio de los Estados Unidos. I felt like I needed to do the same thing, Y mira, yo sentí como que yo también tenía que hacer lo mismo que él estaba haciendo. but I had a very wise older brother in Christ that had some wise words for me. Pero yo tuve la bendición de tener un hermano mayor en Cristo, maduro, que me aconsejó bastante bien. I loved engineering and I loved to talk to people about engineering. A mí me encanta la ingeniería y me encanta hablarle a las personas de la ingeniería. That's how I connected with people and that's how I had relationships with people. Así es como yo conecto con las personas, así es como yo me relaciono con las personas. And this older, wiser man told me, he said, you worry about what God's put on your heart, you let your roommate worry about what God's put on his heart. Y este señor sabio que me dio ese consejo me dijo, usted nada más preocúpese por lo que el Señor le ha puesto a usted en su corazón y no se preocupe, deje que su compañero de cuarto haga lo que el Señor le ha llamado a él a hacer, pero usted ocúpese por usted. I don't know how successful I've been. I will find out when I get to heaven and I face Jesus. Yo no sé lo exitoso que he sido en eso, lo voy a saber cuando esté en el cielo con Jesús. But I know in my heart, I've really enjoyed engineering and I've enjoyed sharing with people about the greatest engineer. Pero yo sé en mi corazón
que me ha encantado la ingeniería y también me ha encantado contarle a las demás personas acerca de ese gran ingeniero que está en el cielo. He has designed it all. He has built it all. There's nothing that he doesn't know. Él ha diseñado todo, él ha construido todo, no hay nada que él no sepa. And with that, I will encourage you with a phrase from the United States that you may or may not know. I want to encourage them with a phrase from the United States that they may not know. Y habiendo dicho esto, me gustaría animarlos a ustedes con una frase que nosotros decimos en los Estados Unidos. No sé si la conocen. Have you ever heard anyone say, "You do you"? Ok. ¿Alguna vez han escuchado esto como, no se traduce literalmente, pero es básicamente, enfóquese en usted mismo? Es lo, What that means is lo mejor que puedo hacer. God has wrote his plan on your heart. You just do what he tells you to do. En otras palabras es, mira, el Señor ha puesto el deseo, su deseo, en sus corazones. Entonces, enfóquese nada más en eso, en lo que el Señor ha puesto en su corazón. Entonces, literalmente sería como, haga, no es que ni tiene sentido. Quédese nada más con, enfóquese en usted mismo, nada más. I want to encourage all of you to follow Jesus every day. Entonces, yo los quiero animar para que ustedes puedan seguir a Jesucristo cada día. Spend time reading his word and spend time in prayer. Pasen tiempo leyendo su palabra, pasen tiempo en oración. Spend time telling others about the great God that we have. Pasen tiempo hablándole a otras personas acerca del Dios tan grande que tenemos. Because it's not your responsibility to pull people into the kingdom of heaven. Porque no es su responsabilidad el agarrar a las personas y meterlas al reino de los cielos. Your responsibility, don't be ashamed Su, and tell others. su responsabilidad está en no avergonzarse del compartir con otras personas. Because it's the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, primero de los judíos, pero también para los gentiles. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. I love you. Los quiero And we muchísimo. will see you in August. Nos vemos en agosto. Francisco, I think there's pizza out there. You're taking the mic. That's what I've heard. Oh. Not yet. Oh, so we get to dance again? Puede ser. Bueno, sí. Exacto. Bueno, en el interín, mientras se prepara todo o viene el tiempo de tal vez repaso, vamos a sacar la famosa foto.